Antes de que existiera el tiempo. Antes de que los hombres soñaran con dioses. Ya existía el miedo. En el principio solo había caos. Un vacío profundo, silencioso, infinito. De ese abismo surgió Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Juntos crearon todo lo que existiría, pero también dieron origen a algo que no podían controlar. Sus hijos. Titanes poderosos, criaturas colosales, seres que no conocían límites. Pero entre todos ellos, uno destacaba: Cronos. Y entonces decidió hacer lo impensable: rebelarse contra el cielo mismo. Forjó una hoz, un arma perfecta, fría como la venganza, y buscó entre sus hijos a alguien con el valor suficiente para usarla. Nadie respondió. Nadie, excepto uno, Cronos. Esa noche el cielo descendió sobre la tierra. Confiado, arrogante, sin saber que su propio hijo lo estaba esperando en la oscuridad. Un golpe, un solo movimiento, rápido, preciso, brutal. La sangre de Urano cayó sobre la tierra, y de ella nacieron nuevas criaturas, nuevas pesadillas. Pero Cronos no miró atrás, no dudó, no sintió culpa. Porque en ese instante se convirtió en algo más que un hijo. Se convirtió en rey. El nuevo señor del universo. El titán que gobernaría todo. Pero el poder siempre tiene un precio. Y lo que Cronos no sabía es que al derrotar a su padre, no rompió el ciclo, lo heredó. El Tártaro seguía siendo una prisión, pero ahora no era Urano quien encerraba a los monstruos, era él. Rea dio a luz a su primer hijo, una nueva vida, un heredero. Pero para Cronos no era un hijo, era una amenaza. Y sin dudar, lo tomó y lo devoró, vivo, sin remordimiento, sin compasión. Cronos había ganado en el cielo. Estaba en silencio. El universo parecía inclinarse ante su voluntad. El antiguo reinado de Urano había terminado. Gobernando junto a Ri, Cronos se convirtió en el señor absoluto. En su palabra era ley. Su poder incuestionable. Pero el miedo crece en silencio. La profecía decía: así como tú destronaste a tu padre, uno de tus hijos hará lo mismo contigo. La certeza empezó a consumirlo. Cronos ya no dormía en paz. Veía traidores y su propia caída. Cuando Rea dio a luz
a su primer hijo. Cronos lo tomó y lo devoró vivo, sin compasión. El grito de Ri fue de horror en Cronos, no se detuvo. Uno tras otro, cada hijo era condenado al mismo destino. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, desaparecían en la oscuridad de su padre. No era hambre, era miedo. Rea sufría en silencio, pero la tristeza se volvió rabia y plan. Con su sexto hijo, todo fue distinto. Lo escondió en su lugar. Entregó una piedra envuelta en mantas. Cronos se la tragó, creyendo haber vencido al destino. Pero el niño crecía en secreto. Su nombre, Zeus. Con él crecía el final de Cronos. El destino no se evita, devorándolo todo. Zeus se fortalecía en Cronos. Había perdido la paz. Estaba a punto de perderlo todo. El verdadero enemigo nace en tu propia sangre. No hay trono que pueda salvar. Zeus no creció como un dios común, no hubo tronos a su alrededor, no hubo coronas, no hubo un reino que lo protegiera, creció en silencio, en la sombra, lejos del poder que algún día tendría que enfrentar, pero había algo que lo diferenciaba de todos los demás, propósito. Desde el primer momento, su existencia no fue casualidad, fue una respuesta al miedo de Cronos, una respuesta al dolor de Rea, una respuesta al destino que ya había comenzado a moverse mucho antes de que él naciera. Mientras crecía oculto, escuchaba historias, verdades, susurros del pasado que hablaban de un padre que devoraba a sus propios hijos, de hermanos que jamás conoció, de un mundo gobernado por el miedo, y cada palabra lo formaba, cada historia lo endurecía, porque Zeus no solo estaba creciendo, estaba preparándose, sabía que el día llegaría, sabía que no podría esconderse para siempre, y cuando ese momento llegara, no bastaría con enfrentarse a Cronos, había que destruir todo lo que él representaba, y entonces, el día llegó, Zeus regresó, no como un niño, sino como una presencia que no podía ignorarse. El aire mismo parecía cambiar a su paso, como si el mundo reconocerá que algo estaba a punto de romperse, pero Zeus no atacó de inmediato, no fue impulsivo, fue inteligente, se acercó a su padre, no con fuerza, sino con engaño, porque entendía algo fundamental. A veces, la mente derrota lo que la fuerza no puede. Preparó una bebida, una sustancia capaz de provocar lo imposible, y cuando Cronos la consumió, el universo contuvo el aliento. Lo que ocurrió después, nadie lo había visto antes. Uno por uno, los hijos que habían sido devorados, comenzaron a regresar. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, saliendo de la oscuridad, regresando a la vida, como si el tiempo mismo se estuviera corrigiendo, libres, vivos, y con una sola cosa en común, venganza. El equilibrio se rompió en ese instante, porque ya no era un solo hijo contra un titán, ahora eran dioses contra el rey del miedo, y lo que comenzó, no fue una simple batalla, fue una guerra que sacudiría la existencia misma, la titanomaquia, titanes contra dioses, antiguo poder contra nueva voluntad. Durante años, el cielo se partió en tormentas interminables, la tierra se agrietó bajo el peso de los combates, los mares rugieron como nunca antes, y el caos regresó al mundo como en sus primeros días, pero había una diferencia. Zeus no estaba solo, a diferencia de Cronos, que gobernaba desde el miedo. Zeus entendía el valor de la alianza, liberó a los cíclopes, seres antiguos, olvidados, que forjaron para él el arma definitiva, el rayo, el trueno, el poder capaz de romper incluso la voluntad de los titanes. También liberó a los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos, fuerzas imparables, que desataron una destrucción que ni siquiera los dioses podían ignorar, y poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse. Los titanes, que alguna vez dominaron todo, empezaron a caer, el dominio de Cronos comenzó a desmoronarse, el mismo ser que había derrotado a su padre, ahora enfrentaba su propio final, y esta vez, no había advertencia que pudiera salvarlo, no había engaño que pudiera ocultarlo, no había lugar donde escapar. Cronos cayó, no en silencio, sino con el peso de todo lo que había construido derrumbándose a su alrededor, fue derrotado, despojado de su poder,
y enviado al mismo lugar donde él había condenado a otros, el Tártaro, oscuro, profundo, eterno. Ahí quedó, no como rey, sino como advertencia. Zeus tomó el trono, el Olimpo se alzó, y los dioses que alguna vez fueron víctimas, ahora gobernaban el destino del mundo. Pero la historia de Cronos no terminó con su caída, porque no es solo la historia de un titán, es la historia de un ciclo que se repite, una y otra vez. El poder que nace del miedo, termina consumido por él, el control absoluto, genera su propia destrucción, y el destino, no se puede evitar, solo se puede enfrentar. Así terminó la era de los titanes, no con paz, sino, con una lección que atraviesa el tiempo, porque incluso los dioses, incluso los más poderosos, están atados a una verdad que nadie puede romper: el tiempo siempre encuentra la forma, y tarde o temprano, cobra todo, porque al final, Cronos no fue derrotado por Zeus, fue derrotado por algo mucho más grande, por el mismo miedo que lo convirtió en rey, y si lo piensas, ese miedo, nunca, desapareció, solo cambió de